venganza de los electroalces pop. Se viene de regreso, Masters, nuestro drama familiar de los domingos con House of the Dragon temporada 3, que tendrá mucho más chismecito que La Rosa de Guadalupe, con Rhaenyra Targaryen peleándose claro contra sus hermanos y también claro contra su madrastra. Y por eso en este video, Masters, para estar bien preparaditos con cosas que quizás olvidamos de otras temporadas, pero sobre todo lo que se viene en La Casa del Dragón temporada 3, vamos a revisar lo que debemos saber antes de ver, claro, esta temporada. Una que, claro, está basada en el libro de Fuego y Sangre de George Martin y que también es producida aquí por Ryan Condal, uno que tuvo varios drama con el creador de los libros. Pero bueno, vámonos de lleno a revisar en 3 puntos todo este jaloneo de pelucas que nos van a traer los Targaryen en esta temporada 3, que será la penúltima. Porque ya está confirmado que todo el desenlace va a ser en la última temporada, probablemente dentro de 2 años. Mientras todos en esta danza de dragones se pelean por el trono de hierro, así que vámonos con el primer punto. Así que en primer lugar, vámonos con las expectativas y el drama detrás de las cámaras. Y sabemos por un lado que las series ya no son lo que eran antes, aunque nos escuchemos como señores viejitos y eso es una realidad, ya que no podemos esperar una temporada por año porque el estudio se la piensa cada que termina una entrega para ver si se quiere arriesgar con más, y eso por supuesto retrasa el proceso de entrega entre temporadas. Así que para esperar la última temporada, más seguramente vamos a esperar varios años, para que se armen de paciencia porque aquí va a haber mucha desgracia en esta temporada 3 y también para ver el desenlace vamos a tener que esperar varios. No, God! No, God, please, no! 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 ¡No! Además están esperando números increíblemente altos de rating cada semana en HBO con los capítulos de La Casa del Dragón, para también considerar que si la serie sigue siendo el éxito que fue desde su primera temporada, sobre todo porque la temporada 2 digamos que terminó un tanto desinflada. El clímax se lo guardaron para el inicio de esta temporada en la batalla del Gaznate. Y algo que nos enseñó la segunda temporada de La Casa del Dragón es que los Targaryen tienen una habilidad casi sobrenatural para convertir cualquier reunión familiar en una catástrofe histórica y en una guerra civil. Y durante años vimos cómo la tensión crecía poco a poco desde la primera temporada, donde ahí estalló todo. Y parece que ahora cada capítulo las cosas escalan a un punto de no retorno. Y la nueva temporada 3, Master, llegará este próximo 21 de junio a HBO Max, en los mismos horarios nocturnos latinoamericanos o americanos de siempre, o sea, será para la madrugada española del siguiente día. Y ya se sabe que esta temporada tendrá 8 episodios que se estrenarán, como les digo, desde el 21 de junio y que concluirán semanalmente en sus estrenos, Masters, hasta comienzos de agosto. Con el episodio final, el octavo, Masters, que estará programado, claro, para el 9 de agosto o 10 si vives del otro lado del charco. En otras palabras, HBO ya reservó buena parte de nuestro verano para que pasemos semana a semana discutiendo teorías y llorando por personajes condenados o tratando de ver qué tanto la historia se sigue apegando al libro de George Martin y lo que él quería. Así que si no pasa, te culpamos a ti, maldito Ryan Condal. Y por supuesto, no podemos ignorar las discusiones alrededor de la producción, como ocurrió con las temporadas anteriores, ya que claro, Ryan Condal ha estado en el centro de numerosos debates y chismecito sobre las diferencias entre la serie y el libro de George R.R. Martin. Incluso el autor borró toda una publicación que hizo en su blog criticando a este showrunner de la serie, básicamente jalándose la peluca entre los dos. Y claro, algunos de los fans apoyamos estos cambios y otros los cuestionan constantemente, y otros cuantos parecen haber convertido la crítica de cada episodio en un deporte competitivo. Así que en la cultura del internet actual, Masters, hay que quejarnos de todo. Lo curioso es que estas polémicas casi se han vuelto parte de la experiencia de seguir una producción ambientada en Westeros. Porque claro, si hay trono de hierro, tiene que haber sangre. Y durante años George Martin había sido uno de los principales defensores de la serie y del propio Condal, llegando incluso a elogiar públicamente la primera temporada. Sin embargo, como les digo, todo cambió después de la segunda temporada, que cambió muchas cosas de lo que se ven en el libro, como cuando el autor publicó esta polémica entrada en su blog titulada Beware of the Butterflies. Y en ese texto, como les decía, él criticó varias modificaciones realizadas respecto a Fuego y Sangre. Y especialmente él señaló la eliminación de Maelor Targaryen, un personaje que consideraba fundamental para el desarrollo de futuros acontecimientos. Y Martin argumentó que estos cambios aparentemente pequeños podían provocar un efecto mariposa, capaz de alterar profundamente la historia en la serie, y advirtió que existían modificaciones aún más grandes previstas para la temporada 3 y 4. Por eso yo estoy un tanto nervioso de lo que podamos ver en estas futuras temporadas. Y aquí en este canal, Masters, vamos a confiar en esta opinión del autor, porque el mismo George Martin es el que ha creado todo este universo y no Ryan Condal. Y sobre todo nosotros, los amantes de Juego de Tronos, Masters, sabemos lo que puede pasar cuando una obra o los detalles se descuidan y se cambian por completo. Y por eso también tuvimos ese final apresurado y digamos un tanto chafa de Juego de Tronos. Y seguramente también esa es la misteriosa razón por la que aún no tenemos el 6º libro de Vientos de Invierno, donde se especula que el autor solito se puso la soga al cuello y en realidad ya no sabe mucho de cómo terminarlo, pero que sobre todo George Martin ya perdió la pasión. Como él mismo declaró que ya no le apasiona tanto escribir sobre Canción de Fuego y Hielo, le apasionan otras cosas
en la actualidad. Pero aquí somos personas con esperanza y aún creemos que ese libro llegará algún día. Pero la situación de esta adaptación de House of the Dragon escaló rápidamente porque HBO respondió respaldando públicamente a Ryan Condal y defendiendo las decisiones creativas del equipo de guionistas, así que también tenemos fe, porque somos fans de Hueso Colorado. Y Condal por su parte declaró más adelante que adaptar una obra tan extensa, porque claro, George Martin también es bastante caótico, obliga según Condal a tomar decisiones prácticas relacionadas con presupuesto, producción y tiempo en pantalla, y eso perfectamente lo entendemos. Aspectos que Martin, según él, no siempre está dispuesto a considerar. Claro, porque es un viejito excéntrico. La decepción. La traición, amigo. O sea, básicamente con este chismecito de lavadero, Master, se jalaron las pelucas y el estudio respaldó al showrunner Condal. Después de todo, George Martin ya vendió sus derechos. Y lo más llamativo es que la disputa dejó de parecer una diferencia creativa normal y comenzó a verse como una ruptura real entre creador y adaptador, cosa que no está pasando en Caballero de los Siete Reinos. Pero aquí sí, Martin y Condal se distanciaron por completo y las diferencias fueron irreconciliables. Y aquí resulta un tanto incómodo porque HBO ha roto relaciones de cierta manera con Martin. De hecho, el autor parece que disfrutó mucho la creación de El Caballero de los Siete Reinos y anda muy de amiguis con el equipo de producción, aunque vamos a ver cuánto dura eso. Pero con La Casa del Dragón no parece que sea el caso, como les digo. Sabemos que Martin ya no es parte de la producción y eso claro nos pesa porque también cuando él salió de la producción de Juego de Tronos, eso se notó. Así que la historia ahí está y es importante saberlo de cara a esta temporada 3, sobre todo considerando el final acelerado de Juego de Tronos y con el reinado de Bran Pelucas el Cojo, que a muchos fans incluyéndonos nos dejó con mal sabor de boca. Así que sí hay que aceptar que nos asusta que Martin ya no sea parte más de esta serie, pero al mismo tiempo lo conocemos, nos gustan sus obras y la base ahí está en los libros. Pero también sabemos que el autor se ha peleado con mucha gente y hasta con los mismísimos fans. Así que la única manera de saber qué pasará con este drama en la temporada 3 detrás de cámaras es ver cómo termina la gente de HBO de adaptar La Casa del Dragón, y ahí tenemos fe. Lo cual esto nos lleva, Masters, al segundo punto de qué ha estado pasando con este dramonón familiar de los Targaryen, por si acaso se olvidaron de algo de la temporada 1 o 2. Pero ¿qué es lo que podemos esperar para esta temporada 3, cierto? Así que si te olvidaste de algo, Masters, aquí te lo vamos a recordar en este punto. Y desde el principio la serie nos advirtió que esta historia no se trata sobre héroes enfrentando a villanos, es una cosa de escala de grises, sobre una familia rica y güera y privilegiada que hasta tiene dragones para quemarlo todo. Y constantemente los Targaryens absolutamente reciben todas las oportunidades posibles para evitar una guerra, pero los protagonistas de esta historia deciden desperdiciarlas una por una. O sea, siempre caen una y otra vez con la misma piedra. Y la primera temporada arrancó con un problema que parece sencillo. El rey Viserys Targaryen necesita básicamente un heredero. El problema es que en Westeros todos son machistas, y esa simple pregunta termina provocando una guerra civil capaz de destruir una dinastía entera. Porque después de su primera esposa Aemma, y sin la descendencia de un varón, porque ya saben que a los monarcas se les cae la vida por tener hijos hombres, pues bueno, Viserys toma una decisión histórica al nombrar heredera a su hija Rhaenyra, lo cual claro no le gusta mucho a ciertos señores de Westeros. Y en teoría, Masters, eso debería resolver el asunto porque es su primogénita, y también claro es nuestra reina negra. Así que si eres Team Verde, vete de aquí. Pero no se crean, ya hablando en serio, en la práctica, lo único que consigue esto es sembrar las semillas de un conflicto mucho mayor que tardará años en construirse. Y para complicar la cosa, la serie nos demuestra una amistad genuina entre Rhaenyra y Alicent Hightower. Porque más allá de compartir un Negroni, por cuestiones aspiracionales y por el poder, por supuesto, Alicent termina casándose con Viserys, que era mucho mayor que él. Y la mejor amiga de Rhaenyra se convierte en su madrastra. Y poco a poco ambas comienzan a verse más como rivales que como amigas. Eso fue buena parte del foco de la primera temporada. Y la serie se tomó el tiempo para mostrarnos cómo las sospechas, los rumores y las ambiciones ajenas van destruyendo de a poco una relación que parecía indestructible, con las dos compartiendo hasta el mismo amante. Pero no nos adelantemos, mientras tanto el carismático Daemon Targaryen, protagonizado por Matt Smith, se dedica a hacer exactamente lo que mejor sabe hacer: derramar sangre, o complicar cualquier situación en la que él participa como un agente caótico. Daemon Targaryen es el hermano del rey carismático, o sea de Viserys II. Daemon es impredecible y peligrosamente inteligente, y cada vez que parece estar ayudando existe una posibilidad considerable de que él esté empeorando las cosas. Y los saltos temporales de la primera temporada nos permitieron que viéramos crecer a los hijos de ambas facciones, y ahí fue cuando la historia empezó a adquirir una dimensión mucha más peligrosa cuando todos crecieron, cuando ya podían agarrar un cuchillo.
porque los hijos de Rhaenyra y los de Alicent heredaron los resentimientos de sus madres. Y ahí está la clave de todo, el cochino resentimiento. Porque las rivalidades infantiles se transformaron en odios reales, la pérdida de ojo del hijo Aemon, esto durante una pelea de niños entre los jóvenes Targaryen, terminó convirtiéndose en una herida que estamos seguros que se había arreglado en terapia, pero obvio, aquí no existe ese lujo porque estamos en la Edad Media fantástica. Y de hecho estamos muy seguros de que con ayuda psicológica nada de lo que pasa en Westeros sucedería. Así que se fue el caldo de cultivo y la muerte de Viserys terminó siendo uno de los momentos más importantes de toda la serie. Él trató de unir a sus dos familias de madres distintas, pero todo se terminó por romper poco a poco. Durante los años, pues, el rey había funcionado como el pegamento o la bisagra que mantenía unida a la familia Targaryen en lugar de estar fracturada. Esto en unos tiempos donde tenían dragones y no los usaban, o al menos no los usaban como armas. Y a partir de su muerte todo se rompería, porque el bando de los Terribles Verdes o el de Alicent actuaron con rapidez desde la Fortaleza Roja para coronar rápidamente a Aegon II antes de que Rhaenyra Targaryen, la que había nombrado originalmente Viserys como su sucesora, pudiera reclamar el trono que su padre le había prometido pues hace décadas. Y así nacieron oficialmente los dos bandos que dominarían el resto de la historia: los negros de nuestra reina Rhaenyra, y sí, Masters, aquí tenemos sesgo, y los horribles verdes de Aegon II. ¡Boo! Sin embargo, el verdadero punto de no retorno llegó en el final de la primera temporada, cuando Lucerys Velaryon, uno de los hijos de Rhaenyra, viajó para buscar apoyo político y terminó encontrándose con el terrible Aemon el Tuerto en Bastión de Tormentas, que curiosamente tiene el dragón más grande, que es Vhagar. Y lo que comenzó como una intimidación terminó convirtiéndose en una terrible persecución aérea, donde estaban claro dragones implicados, y Aemon el Tuerto perdió el control de Vhagar, y el pequeño Lucerys murió junto a su pequeño dragón Arrax en una de las escenas más impactantes de toda la serie. Y así perder un hijo fue una herida mortal para Rhaenyra, una de las cuales jamás se podrá reponer, y las cosas a partir de ese punto solo irán en picada, guardando claro resentimiento. Y la segunda temporada, Masters, comienza precisamente con las consecuencias de esa tragedia. Rhaenyra está devastada por la muerte de su hijo y Daemon decide buscar venganza, y lo que sigue es uno de los acontecimientos más oscuros de toda la historia Targaryen. Los asesinos conocidos como Sangre y Queso se infiltran en la Fortaleza Roja, esto con la intención de cumplir la orden del bando negro, de un ojo por ojo, o en este caso un hijo por un hijo. Y el resultado, pues, es el asesinato del pequeño Jaehaerys, el heredero del hermano de Rhaenyra, o sea, el supuesto rey Aegon II. Y esto inclusive en frente de su madre Helaena, que, bueno, es la esposa de Aegon y guácala el incesto. Y si alguien todavía tenía dudas sobre la posibilidad de alcanzar una solución pacífica, ese momento eliminó esa posibilidad por completo. Aquí es donde la guerra oficialmente comenzó. Y a partir de ahí, la segunda temporada se enfoca, como les digo, en mostrar cómo ambos bandos comienzan a hundirse bajo el peso de sus propias y terribles decisiones. Porque Rhaenyra intenta evitar una masacre total mientras sus consejeros exigen acciones más agresivas. Y del lado de los verdes ocurre algo parecido. Aegon II demuestra ser impulsivo y también un tanto mal gobernante. Y Criston Cole, que antes había sido brevemente el amante de Rhaenyra, comienza a tomar decisiones cada vez más cuestionables y también se mete en la cama de Alicent. Y por otro lado, Aemon el Tuerto comienza a proyectar que en verdad quiere el trono para sí mismo. Y también vemos aquí cómo la guerra deja de ser un asunto exclusivo de los Targaryen, porque las familias Stark, los Arryn, los Velaryon y otras grandes casas así comienzan a tomar partido, incluyendo, claro, los Hightower. Y las alianzas se vuelven tan importantes como los dragones, eso es todo el punto. Corlys Velaryon, por un lado, adquiere relevancia enorme gracias a su flota y por ser un gran marinero, del cual en sus viajes consiguió todo su dinero. Y por otro lado, Daemon Targaryen consolida apoyos en la parte de los ríos en Harrenhal, en aquel castillo que quemó a Aegon el Conquistador. Así que Westeros entero empieza a dividirse. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Ya saben, el pan de cada día en estos lugares de la Edad Media. Y quizás el cambio más importante de la segunda temporada ocurre cuando los dragones dejan de ser símbolos de poder y se convierten así en armas de guerra. Porque durante la primera temporada eran partes del paisaje, una demostración del dominio Targaryen sobre el mundo. En la segunda temporada empiezan a enfrentarse entre sí, y así en plena guerra, inclusive la esposa de Corlys Velaryon, que era negra, la mítica Rhaenys Targaryen, termina muriendo junto con su dragón Meleys, otra vez claro a manos de Aemon Targaryen, al igual que su gigante dragón Vhagar.
Pero a la par, claro, él termina quemando muy casualmente a su hermano Aegon II, que era el rey, para quedarse así con el trono, incluyendo también a su dragón Sunfire, aunque misteriosamente el rey sobrevive. Y por eso Rhaenyra Targaryen, viendo la magnitud de los otros dragones, sobre todo de Vhagar, comienza a tratar de conseguir nuevos jinetes de dragón para los dragones que no tenían jinete, para así desatar la guerra. Y termina consiguiendo alianzas con gente de dudosa procedencia y otra que, digamos, son de mediana procedencia. Y eso, claro, será clave, porque esto solo elevará la escala de cara a la tercera temporada, y ahí está la clave. Y esto nos lleva, claro, a lo que viene en la tercera temporada en nuestro punto 3. Sobre todo, ¿con qué esperamos? Y los avances de HBO en esta tercera temporada han dejado bastante claro que la serie entrará en una etapa completamente diferente, de una guerra desatada, de un clímax pues antes del horrible desenlace. Y durante mucho tiempo observamos reuniones, negociaciones, juramentos y personajes intentando convencer a otros de que todavía existía una salida pacífica. Y ahora casi nadie parece interesado a seguir hablando. Los ejércitos avanzan y las alianzas están definidas, y los dragones por fin serán utilizados para algo más que intimidar desde las alturas. Es más, los dragones están listos para ahora sí destruirlo todo, al mero estilo de Daenerys Targaryen. Y eso parece ser que será el foco de esta tercera temporada. Y uno de los cambios más notorios lo veremos claro en Rhaenyra Targaryen. Y ojo, aquí no vamos a hablar de ningún spoiler, simplemente dar contexto. Porque durante buena parte de la historia pasada fue presentada como alguien que todavía creía en posiblemente evitar una masacre. Pero a pesar de todo lo que ha tratado de no descontrolarse por las tragedias familiares que la han tocado, parece que ahora la toma de desembarco del rey será inevitable, una que fue acordada con Alicent Targaryen desde la temporada pasada. Pero aquí seguramente ella tomará medidas mucho más drásticas. Y todo indica que veremos una Rhaenyra mucho más decidida y mucho menos dispuesta a escuchar propuestas diplomáticas. Porque sobre todo en los trailers vemos a una reina negra que ya no está reaccionando a los movimientos de sus enemigos, sino que será ella quien tome la iniciativa. Y por otro lado, en el tablero vemos a Aemon Targaryen el Tuerto, que probablemente se ha convertido en el personaje más peligroso de toda la serie y el verdadero villano. Porque si durante la segunda temporada ya daba la impresión de ser una bomba de tiempo, ahora que tiene más poder y menos razones para contenerse, sobre todo con el gigante dragón Vhagar a su mando, cualquier batalla en la que él participe corre el riesgo de terminar convertida en una catástrofe, y ahí está la clave, así que ojo. Y lo más inquietante es que ni siquiera sus propios aliados parecen sentirse completamente seguros a su lado, ni siquiera su madre Alicent. Así que se supone que este personaje está luchando por el trono de su hermano, pero poco a poco se ve que solo lo hace para sí mismo. Y también ahí está en gran parte lo interesante de esta serie. Y se sabe que veremos lo que nos cortaron al final de la temporada pasada, la batalla del gaznate finalmente. Y los lectores de Fuego y Sangre llevan años esperando este momento, en una gran batalla naval. Y los productores de la serie han prometido una secuencia enorme en escala, desde empeorar cada situación. Como siempre, George Martin hace que sus personajes caigan una y otra vez con la misma piedra de forma creativa. Así que la temporada 3 de La Casa del Dragón promete y promete muchísimo. Y aquí, claro, en este canal haremos la gran cobertura de todos los episodios de esta serie para que no se los pierdan. Pero si también quieres saber todo lo que nos dejó la película de Amos del Universo, o los trailers pasados, o también las teorías pasadas de La Casa del Dragón, todas esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales. Y ya lo saben, nuestro aliado, ese es otro canal. Hasta aquí nos vemos, Masters. So say we all. Están en la venganza de los electroalces pop.